El sueño, por supuesto, es la capa más fundamental de la salud mental y física. Si no duermes bien una noche, probablemente estés bien 2 noches y empiezas a decaer 3, 4 noches. La adrenalina es el desencadenante de un número de diferentes tipos de células del sistema inmunológico para combatir la infección. Cualquier número de razones, conseguir una adecuada oxigenación del cerebro durante el sueño es clave. Así que aprender a ser un respirador nasal. No solemos pensar en el hecho de que el estrés es realmente la señal para el sistema inmunológico. El microbioma de la nariz se mantiene más saludable si eres un respirador nasal. La boca es un filtro terrible para los virus, lo que significa que pueden entrar cosas y causar problemas. La mayoría de las veces una enfermedad comienza con un cosquilleo en la garganta. Si ese pico de cortisol comienza a desviarse demasiado tarde en el día, se empiezan a ver signos de depresión, porque el reloj vive en lo profundo del cerebro. Ese es el reloj maestro. Se necesita la señal para llegar a ser reloj maestro. Yo diría que este es el paso fundamental de cualquier buena mañana. Y si no lo haces lo suficiente, te estás fastidiando de varias maneras. Hay muchas fuentes de niebla cerebral. La más obvia sería una mala noche de sueño. Bien. El sueño, por supuesto, es la capa más fundamental de la salud mental y física. Si no duermes bien una noche, probablemente estés bien 2 noches y empiezas a decaer 3, 4 noches. Realmente eres una versión degradada de ti mismo en todos los aspectos. La emocionalidad está apagada, la capacidad de hacer casi todo está apagada, las hormonas comienzas a sufrir. Así que el sueño es fundamental. Suponiendo que hayas dormido bien, hay una serie de cosas. Una es tus patrones de respiración. A menudo entramos en discusiones sobre la respiración, pero esta es una ligeramente diferente a la que hemos tenido en el pasado. Mucha gente tiene apnea del sueño, no reciben suficiente oxígeno durante el sueño o respiran por la boca durante el sueño. En estos días se ha vuelto popular en algunos círculos tomar un poco de cinta médica y cerrar la boca con cinta adhesiva y aprender a hacer una respiración nasal. Ahora hay una excelente evidencia de que ser un respirador nasal la mayor parte del tiempo, siempre y cuando no estés hablando, comiendo o haciendo ejercicio lo suficientemente fuerte como para necesitar respirar por la boca. Es beneficioso ser un respirador nasal por un par de razones. En primer lugar, si respiras deliberadamente por la nariz durante el día, la tendencia es que respires por la nariz por la noche, lo que tiende a conducir a menos apnea del sueño, menos respiración por la boca durante la mitad de la noche y menos niebla cerebral. ¿Por qué la niebla cerebral? Bueno, durante el sueño se producen varios procesos de restauración, pero si no se recibe suficiente oxígeno en el sistema, el cerebro se vuelve literalmente hipóxico y muchos de los mecanismos de limpieza, como el sistema linfático, etc., no tienen la oportunidad de funcionar tan bien como deberían. Así que te levantas por la mañana, has dormido tus 6 u 8 horas normales, pero te sientes un poco aturdido y fuera de sí. Por supuesto, podría haber otras razones por las que estés experimentando niebla cerebral, tal vez para las personas que beben alcohol la noche anterior, tal vez tomaron alcohol, o para las personas que tal vez comieron una comida demasiado grande antes de dormir, tal vez. Cualquier número de razones, conseguir una adecuada oxigenación del cerebro durante el sueño es clave. Así que aprender a ser un respirador nasal. Para los que dicen, bueno, tengo el tabique desviado, mucha gente cree que tiene el tabique desviado. El problema es que no respiran lo suficiente por la nariz. Los conductos nasales pueden aprender a dilatarse si se respira por la nariz. Hacer ejercicio nasalmente dependerá del deporte. Si boxeas, a menudo es necesario hacer un shh o una especie de exhalación en el momento del impacto. No creo que nadie deba alterar sus patrones normales de respiración en relación con el deporte, o el canto, o alguna actividad. A lo que me refiero es que cuando estás parado, cuando caminas por la calle, cualquier actividad de bajo nivel, estás trabajando en tu escritorio, deberías respirar por la nariz y respirar regularmente. Eso reducirá la niebla cerebral en muchos casos, absolutamente. La otra cosa sobre el sistema inmunológico, oímos hablar del microbioma intestinal, y de hecho tenemos una gran cantidad de microbiota que vive en nuestro intestino. Se puede tener una microbiota sana o insana. En una parte esencial de nuestra biología apoya el sistema nervioso, el sistema inmunológico y todo eso. Si piensas en el intestino, cuando pensamos en el intestino obviamente pensamos en el estómago, pero por supuesto, llega hasta la boca y la nariz. Tenemos un microbioma nasal, un microbioma vocal, tenemos un microbioma uretral. En las mujeres hay un microbioma vaginal. El microbioma son estas bacterias que mantienen un estado saludable, idealmente, del revestimiento de la mucosa. Sin hacer toda una conferencia sobre el sistema inmunológico, tu principal barrera contra las infecciones de todo tipo, bacterias, virus y parásitos, es tu piel.
Si tienes un corte en la piel, eres más susceptible. Estos son tus puntos de entrada. Realmente tienes un microbio macular ¿Los oídos para... también o solo Los los oídos ojos? también, pero es principalmente La boca. los ojos, la nariz y la boca son los principales sitios de entrada de la Y infección. la nariz tiene un filtro donde la boca es como si lo aspiraras. Así es, la nariz en realidad es mejor para fregar o filtrar las bacterias, los virus y vamos a dejar de lado los parásitos por el momento. En comparación con la boca, por lo tanto, ser un respirador nasal en realidad es mejor en términos de combatir diferentes tipos de infecciones. Todo tipo de infecciones. Hay un libro maravilloso sobre esto que fue escrito por un par de mis colegas en Stanford. Si la gente quiere hacer una inmersión profunda, el libro se llama Jaws, A Hidden Epidemic, Mandíbulas, una epidemia oculta. Los autores son Paul Ehrlich y Sandra Kahn, y tiene un prólogo de Jerry Diamond y una introducción de Robert Sapolsky. Por lo tanto, algunos de los más importantes autores de este libro habla de cómo la respiración nasal deliberada durante el día conduce a dormir mejor por la noche. Lleva una mejor estructura de la mandíbula, en realidad crea más espacio para la lengua en el techo de la boca y los dientes. Tiene algunas imágenes hermosas y no tan hermosas de gemelos que fueron creados por separado. Uno de ellos respiraba por la nariz y masticaba muchos alimentos duros, así que usaba mucho la mandíbula para masticar la comida. Realmente roer la comida es bueno para la mandíbula. Mientras que los gemelos en estos estudios de gemelos fueron a culturas o áreas del mundo donde comían muchos alimentos blandos. Hay ejemplos de niños que tenían alergia a un hámster como mascota. Hay un ejemplo, el cambio en la cara de este niño. Pasó de tener una cara muy atractiva a una... Los ojos tienden a No puede caer. ser. Correcto, porque las fosas nasales están cambiando de forma. La belleza de este sistema es que cuando se pasa a ser un respirador nasal, toda la estructura de la cara y las mandíbulas cambian y los ojos se vuelven menos caídos. Este libro documenta todo esto. Vaya, ¿también se puede revertir? Es reversible. Por favor. Es reversible. Vaya. Implica un poco de trabajo. Una de las cosas que puedes hacer que es bastante divertida y un poco desafiante es solo en tus trotes o en la cinta de correr o cualquier tipo de cardio de bajo nivel además de la natación, solo respirar nasalmente. Solo ve tan fuerte como puedas mantener la respiración nasal. Es muy difícil duro. para las primeras sesiones, pero para la segunda o tercera semana realmente descubres que tienes una mayor capacidad de ejercicio. Mi amigo, Brian McKenzie, que ha trabajado mucho en esto, trabaja con los artistas de la liga en términos de cantantes de ópera, pero también con atletas. Él ha hecho mucho en términos de usar la respiración nasal durante el ejercicio. La cuestión es que si se respira deliberadamente por la nariz, incluso cuando se envía un correo electrónico o un mensaje de texto, también se evita lo que se llama apnea del correo electrónico, o lo que deberíamos llamar ahora apnea del texto. Se han hecho estudios en los que las personas están enviando mensajes de texto y están conteniendo la respiración, entonces estás cortando el suministro de oxígeno. Creo que lo importante, volviendo a la niebla cerebral, es que quieres introducir el oxígeno en el sistema y lo ideal es que lo introduzcas principalmente por la nariz y no por la boca. No significa que respirar por la boca sea algo terrible, solo significa que la mayor parte del tiempo se debe respirar profunda y lentamente por la nariz, tal vez entre 4 y 5 respiraciones por minuto. No me aferres demasiado a esa cifra, pero debes respirar lenta y profundamente por la nariz la mayor parte del tiempo. Así que probablemente la regla de 80-20, donde estás hablando y comiendo el 20% Sí, de si tu estás día. sprintando vas a resoplar por la boca, Sí. si levantas pesas o haces artes marciales, si haces cualquier cosa que requiera respirar por la boca para rendir mejor, entonces obviamente hazlo. Sí. El resto del tiempo de descanso trata de respirar por la nariz como sea posible. Así es. Y mientras duermes. Así es, también ayuda con las infecciones de oído y cosas de ese tipo, porque todo el sistema, cuando escuchas oído, nariz y garganta, tienes médicos de oído, nariz y garganta, ENTS. Es porque todo el sistema de drenaje de los oídos, nariz y garganta corren juntos como un montón de pequeños ríos que todos drenan al mismo lugar. El microbioma de la nariz se mantiene más saludable si eres un respirador nasal. La boca es un filtro terrible para los virus, lo que significa que pueden entrar cosas y causar problemas. La mayoría de las veces una enfermedad comienza con un cosquilleo en la garganta. Como si algo sí, pasara ahí como detrás. una pequeña tos o algo así, Sí, es ¿verdad? esa pequeña picazón allí, es ese ¿Qué es ese cosquilleo? Es la irritación del revestimiento de la mucosa y hay neuronas que se encuentran justo debajo que ahora se exponen porque el revestimiento de la mucosa se está desgastando o la química del revestimiento de la mucosa está cambiando. Reduce la velocidad de lo que estés haciendo, obviamente. Si puedes conseguir Descansa. algo de... Si puedes darte una buena ducha caliente o un baño o un sauna y luego meterte en la cama y dormir 10 horas, eso sería ideal. Pero si estás en la pelea de Canelo y tienes eso... Nuestro amigo Wim Hof practica algo llamado respiración tumo. Se llama a veces y que va para otros nombres también.
Hay un hermoso estudio que fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias, así que este es un trabajo revisado por pares. Demuestra que si tomas dos grupos de personas les inyectas ambos con E. coli, una bacteria que te pone muy enfermo, pero un grupo hace una simple meditación y otro grupo hace una respiración del tipo que te describiré en un momento, de la que Wim y los respiradores tipo Tumo y otras personas han hablado en realidad durante siglos. Respiradores de yogi. Sí, lo que implica es hiperoxigenar el sistema para que liberes adrenalina de las glándulas suprarrenales, que se encuentran junto encima de los riñones. La adrenalina es el desencadenante de un número de diferentes tipos de células del sistema inmunológico para combatir la infección. Lo que encontraron fue que si la gente hace un estilo particular de la respiración antes de la inyección de E. coli, que son capaces de evitar en gran medida la fiebre, reducen la cantidad de citoquinas inflamatorias, cosas como IL-6, interleukin 6, etc., y aumentan las citoquinas antiinflamatorias, como la interleucina 10. Es un estudio realmente maravilloso. El patrón de respiración es realmente simple. Lo hago cada vez que empiezo a sentirme un poco agotado, o como si me estuviera contagiando de algo, o si estuviera en un avión y alguien a mi alrededor pareciera no estar haciéndolo muy bien, o simplemente me siento un poco agotado. Perdóname porque no hay otra forma de hacerlo más que hacerlo, pero se trata de 25 respiraciones profundas por la nariz. En este caso salir por la boca porque este es un caso en el que respirar por la boca es apropiado. Entra por la nariz, sale por la boca, al final exhalar todo el aire aguantando la respiración durante 15 a 60 segundos. No luches contra el impulso de respirar cuando sientas el impulso de respirar. Respira y luego aguanta la respiración durante todo el tiempo que puedas hasta que sientas el impulso de respirar. Obviamente no hagas esto cerca del agua, lo creas o no, algunas personas han muerto haciendo esto porque lo hicieron en una bañera o antes de bucear bajo el agua, así que por favor no lo hagas. Básicamente no voy a hacer los 25, pero es algo así. Así que grandes respiraciones profundas y ya puedo sentir que me estoy calentando. Esa es la liberación de adrenalina. Estás hiperoxigenando. Esta liberación de adrenalina. La adrenalina es la señal para que el sistema inmunológico despliegue estas células asesinas y estas células que van a combatir la infección. No solemos pensar en el hecho de que el estrés es realmente la señal para el sistema inmunológico. Siempre escuchamos que el estrés agota el sistema inmunológico, eso es cierto si permaneces crónicamente estresado. Pero los seres humanos son fenomenalmente buenos en la lucha contra los factores de estrés. Entonces se detienen, se relajan y ¡boom! Se enferman porque la señal de adrenalina se cae. La otra forma de hacer esto sería hacer un baño de hielo o una ducha realmente fría. Consigues la liberación de adrenalina, eso es básicamente el efecto del baño de hielo. O una ducha fría, la liberación de adrenalina. A algunas personas les irá bien hacer un entrenamiento corto, un entrenamiento de intervalos de alta intensidad, porque de nuevo es adrenalina. Así que no es un entrenamiento agotador, sino 12 minutos de sprint, caminata, sprint, caminata. Si estoy de viaje o simplemente me siento algo agotado, haré tal vez 2 o 3 rondas de lo que acabo de describir. Todo se reduce a la liberación de adrenalina. ¿En serio? Ese bolo, como lo llamamos, una inyección de adrenalina a tu sistema señala al sistema inmunológico para que se encienda y combata. Para defenderse. Enfermarse. Así es, por eso la gente que ha cuidado alguna vez de un niño o familiar enfermo, no comes, no duermes, no hay autocuidado y no te enfermas. Por supuesto, si te expones a suficiente carga viral o te expones a suficiente bacteria, puede que te afecte. Pero esto es lo que yo haría si sintiera un poco de cosquilleo en la garganta, un poco de agotamiento. También me ducharía y me aseguraría de comer bien y de dormir bien por la noche. Generalmente me levanto entre las 5:30 y las 7 a.m. de la mañana, dependiendo de cuándo me haya ido a dormir. No soy muy regular en cuanto a la hora de dormir, pero generalmente entre las 10:30 y medianoche. Trato realmente de evitar esa hora de medianoche, pero sucede. Entonces me levanto, obviamente voy al baño y bebo un poco de agua. Creo que hidratarse es muy importante. Bebo un poco de agua. Luego, la capa fundamental de la salud es establecer tu ritmo circadiano. La forma más sencilla de hacerlo es salir al exterior durante 10 minutos y recibir luz brillante en los ojos. Voy a enumerar algunas de las cosas que la gente siempre pregunta. ¿Qué pasa si te despiertas antes de que salga el sol? Bueno, regla simple, si quieres estar despierto, enciende tantas luces brillantes en tu casa como sea posible. Pero luego, cuando salga el sol, sal al exterior y ve algo de luz solar.
No tiene que mirar directamente el sol, pero si quieres salir al exterior fuera de la cobertura de las sombras si puedes. No lleves gafas de sol si puedes hacerlo con seguridad. No intentes hacerlo a través de una ventana. No negociaré contigo en este punto. La gente se pregunta, ¿qué pasa con una ventana? Bueno, la filtración de las longitudes de onda importantes de la luz a través de la ventana es demasiado alta. Y por lo tanto tomaría horas para que ajustes tu reloj circadiano de esa manera. ¿Quieres hacer esto debido a que una vez cada 24 horas vas a tener un pico de cortisol? ¿Qué es un pico saludable? ¿Quieres que ese pico ocurra temprano en el día porque establece el estado de alerta para el resto del día? Hay estudios muy buenos realizados por mis colegas en el Departamento de Psiquiatría y Biología de Stanford que muestran que si ese pico de cortisol comienza a desviarse demasiado tarde en el día, se empiezan a ver signos de depresión. Así que si quieres ese cortisol casi estresado tipo, el día está comenzando. Tengo mucho que hacer. Eso es algo saludable que quieres que ocurra temprano en el día. La luz del sol te despertará. Lo que es realmente genial es que con el tiempo empezarás a notar que la luz del sol te despierta cada vez más. El sistema se pone a punto. Si te pierdes un día, no es el fin del mundo, porque es, como decimos, un sistema de integración lenta. Pero no te pierdas más de un día. Si vives en un área donde está muy nublado afuera, solo debes saber que la luz del sol, los fotones que vienen a través de esa cubierta de nubes son más brillantes que tus luces interiores más brillantes. Si vives en una región muy oscura del mundo o es inseguro o puramente impráctico salir al exterior por la mañana, entonces podría tener sentido conseguir un simulador de amanecer o una de estas luces, pero suelen ser muy caras. Lo que recomiendo a la gente es utilizar una luz anular, una luz azul. En este caso se puede explotar tu sistema. Así que consigue esa luz matutina. Pon en marcha una serie de cosas con tu ritmo de melatonina para 16 horas después de ayudarte a conciliar el sueño. Yo diría que este es el paso fundamental de cualquier buena mañana. Y si no lo haces lo suficiente, te estás fastidiando de varias maneras. ¿Eso también afecta a la digestión? Si cada célula de tu cuerpo tiene un reloj de 24 horas, todos esos relojes tienen que estar alineados con la misma hora. Así que imagina una relojería con muchos relojes diferentes. No quieres que suenen las alarmas a diferentes horas. Esta visión de la luz del sol o la visión de la luz brillante temprano en el día, yo diría que dentro de los 30 a 60 minutos de despertar, durante unos 10 minutos o si está muy nublado, tal vez 30 minutos más o menos, que activa un tipo particular de neurona en el ojo llamado la célula ganglión de la retina intrínsecamente fotosensible. Si la gente quiere buscar eso, señala el reloj cotidiano que está junto encima del paladar. Ese es el reloj circadiano maestro que luego libera un montón de señales en tu cuerpo. Todo esto sucede muy rápido y cada célula en tu cuerpo se sintoniza con el mismo punto de referencia de tiempo para que tu sistema pueda trabajar con un buen concierto de células en lugar de estar fuera de control. Tu intestino tiene un reloj, tu hígado tiene un reloj, las células del corazón tienen un reloj, cada célula de la piel tiene un reloj. Para aquellos que no están lo suficientemente incentivados por las cosas del cortisol y todas las demás cosas, en realidad la reposición de las células madre en la piel, el cabello y las uñas está activada por este sistema. Así, el cabello crece más fácilmente, la piel se vuelve, las uñas crecen más rápidamente porque tiene células madre, literalmente células que liberan más células, que se convierten en nuevas células del cabello o nuevas células de la piel o nuevas células que forman las uñas. Así que la piel, el pelo y las uñas también se benefician. Tiene que ser la exposición a la luz de los ojos. Cuando hablamos de todas estas cosas como el intestino y la piel, etcétera, es tentador decir, es la luz del sol en mi piel. No, en realidad solo se puede señalar a través de los ojos porque el reloj vive en lo profundo del cerebro. Ese es el reloj maestro. Se necesita la señal para llegar a ese reloj maestro. Así que no lleves gafas de sol. Si puedes evitar llevar gafas de sol de forma segura. Hay personas, por ejemplo, que tienen degeneración macular que tienen que evitar las luces brillantes y lo saben porque se lo dice su oftalmólogo. Si usan lentes correctivos, lentes de contacto, incluso si se tiene filtración de rayos UV, está bien. De hecho, si piensas en lo que hacen unas gafas o lentes de contacto, es que enfocan luz hacia el ojo. En realidad es la retina. La amplía, sí. En la parte posterior del ojo, mientras que mirando a través de una ventana se filtra, bloquea una cierta cantidad de luz que entra, incluso si es una ventana muy clara, así que salgan al exterior si llevas gafas bien, si usas lentes de contacto bien, si puedes salir a un porche y estás orientado al este por la mañana cuando sale el sol, estupendo. No es necesario que veas el sol cruzar el horizonte, pero lo ideal es que veas el sol cuando está en lo que llamamos ángulo solar bajo, no está directamente sobre la cabeza. Si esperas 2 o 3 horas después de despertarte para recibir luz brillante en tus ojos, te estás preparando para un ciclo de sueño-vigilia complicado que conduce mucho de lo que llamamos insomnio. Uno de los grandes errores que hemos cometido en los últimos años como cultura es asumir que la luz azul es mala. Durante el día, mucha luz es genial porque es la mejor señal para estas células que despiertan tu sistema. Activa todo tipo de vías hormonales importantes y vías de vigilia.
Puede reducir la niebla cerebral en Interesante. cierto modo. De verdad, en cierto sentido. Claro. Es por la noche cuando hay que evitar las luces azules y las luces brillantes de cualquier tipo. Podemos hablar de eso. Bien. Luego vuelvo a entrar y no tomo cafeína de inmediato. Es importante en muchos sentidos. Retrasa la cafeína lo suficiente para que puedas despejar algunas de las señales químicas en el cerebro y el cuerpo que conducen a la sensación de fatiga. Cuanto más tiempo estés despierto, más se acumula en tu sistema una molécula llamada adenosina. Cuando se duerme, se reduce el nivel de adenosina. Cuando te despiertas por la mañana, el nivel de adenosina puede ser 0, pero a menudo todavía hay algo que queda. La cafeína es un antagonista de la adenosina, bloquea la función de la adenosina. Es un poco más complicado que eso, pero eso es efectivamente lo que hace. Si te despiertas y tienes, digamos, esto es arbitrario, pero el 20% de tu adenosina aún no ha sido eliminada, es una especie de somnolencia con la que te has despertado. Entonces vas y te tomas un café y aplastas esa capacidad de la adenosina de tener ese efecto, pero no ha desaparecido. De modo de que cuando el café desaparece a media mañana, ahora la adenosina está ahí y sientes que hay una caída a media mañana o una caída por la tarde. Yo retraso mi ingesta de cafeína durante unos 90 e idealmente 120 minutos después de despertarme. Porque de esa manera bajas tu nivel de adenosina muy bajo a 0 y entonces no tienes este choque de rebote por la tarde. Durante años tuve este choque después del almuerzo y pensé que tal vez estaba comiendo demasiado para el almuerzo. Sí. Lo que probablemente era, o tal vez estoy comiendo los alimentos equivocados. Resultó que todo estaba relacionado con mi horario de cafeína. Tu sistema aprende a despertarse de forma natural, obtienes el cortisol Dale natural tiempo. y la adrenalina, dale tiempo. La gente odia esto porque es un poco doloroso para los adictos a la cafeína. Pero yo soy un adicto a la cafeína bastante serio y lo acepto. Te diré que también hace que la alegría del café sea mucho mayor. Como si lo esperaras. Sí, Lo estás exactamente. guardando. Y dices, oh, mi primo. Sabe mucho mejor. Creo que vivimos en una incredulidad crónica. ¿Qué pasaría si la verdad fuera que eres más grande de lo que piensas, más poderoso de lo que sabes, más ilimitado de lo que podrías soñar? Si esa fuera la verdad, que eres el creador de tu vida, entonces tienes que empezar a creer en ti mismo. Y tu creencia en ti mismo debe ganarse, debe ganarse. La única forma en que podemos creer en un futuro es cuando sentimos la emoción asociada con él. Porque si sientes la emoción asociada, tu cuerpo, que es tu mente inconsciente, es tan objetivo que no conoce la diferencia entre la experiencia de la vida real que está creando esa emoción y la emoción que estás creando solo con el pensamiento. Así que estás dándole a tu cuerpo un adelanto emocional del futuro. Cuanto más fuerte sea la emoción que sientas, más recordarás ese futuro y estás literalmente modelando el circuito para que creas más en él. Si caemos en el hábito de ser víctimas de nuestra vida y decimos que alguna persona, circunstancia o condición me está haciendo sentir y pensar de esta manera, en el momento en que nos enojamos, nos frustramos, sentimos culpa, nos sentimos indignos, asustados o ansiosos, ya no podemos creer en ese futuro. Esas emociones están asociadas con recuerdos del pasado y nos hacen comportarnos como si estuviéramos en nuestro pasado, tomar decisiones iguales a nuestro pasado. Más personas creen en su pasado que en su futuro. Es mucho más fácil olvidar tu visión del futuro que recordarla. Si entendieras que esta emoción que estás sintiendo es realmente una emoción creativa, vivir con miedo, con ira, con hostilidad, con odio, juicio y resentimiento, no tiene nada que ver con tu futuro. Tiene todo que ver con el pasado. El problema es que nos volvemos adictos a esas emociones que nos mantienen conectados al pasado, y hay una historia que acompaña a ese pasado. Muchas personas creen en esa historia. ¿Por qué no creer en una historia diferente? Usualmente se necesita una crisis, trauma, enfermedad, diagnóstico o pérdida, para que las personas finalmente decidan cambiar. Esa predisposición que ocurre de manera tan fluida cuando sentimos las emociones de nuestro pasado nos lleva a pensar de la misma manera, actuar de la misma manera y sentir de la misma manera. Cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes se llama tu personalidad, y tu personalidad crea tu realidad personal. Eso es todo. Así que la personalidad presente que está aquí hoy, llamada tú, ha creado la realidad personal presente, llamada tu vida. Esa es la verdad. Si quisieras crear una nueva realidad personal, tendrías que cambiar tu personalidad. El primer paso en eso es volverte consciente de tus pensamientos inconscientes, esos pensamientos que dicen, no puedo, nunca cambiaré, la culpa es de mi ex, o lo que sea. Si realmente quisieras ser una persona feliz, tendrías que dejar de quejarte,
Tendrías que dejar de culpar y permitir que tu entorno controle cómo te sientes y piensas. Si realmente quisieras convertirte en una nueva personalidad, tendrías que decidir que la emoción de carencia no puede permanecer en una persona abundante. Aquí es donde la teoría se pone a prueba. ¿Cómo podrías creer en un futuro que todavía no has visto? El producto final de una experiencia en la realidad tridimensional se llama emoción. La mayoría de las personas esperan su riqueza para sentirse abundantes. Esperan su nueva relación para sentir amor. Esperan su éxito para sentirse empoderadas. Esperan su sanación para sentir plenitud o gratitud. Ese es el viejo modelo de realidad. Entonces tienes que cambiar esa emoción de tu pasado, y esa historia debe irse con ella. Cuando superas tus emociones, dominas tus creaciones. Eso libera el cuerpo del pasado. La persona que quiere volverse rica, tiene una riqueza romántica. Tienen que romantizarlo y empezar a pensar cómo lo haría una persona rica, cómo actuaría una persona rica. Tendrías que convertirte en esa personalidad. Esa personalidad debería comenzar a crear algún cambio en tu realidad personal. Las sincronicidades no son solo lugares de estacionamiento, sino cosas más grandes que harían que tus creencias se expandieran. Cuando veas la sincronicidad, de repente dirás, «Oh Dios mío, yo creé eso. ¿Es posible que realmente haya creado eso?» Ahora empiezas a creer más que eres el creador de tu realidad en lugar de la víctima de tu realidad. Esa es la verdad. No puedes experimentar esa verdad a menos que entres en el reino de Dios. Para llegar a esa riqueza, tienes que tomar una decisión muy clara. Esa persona que quiere la riqueza y que carece de ella, tendrá que hacer muchos cambios para finalmente alcanzar ese objetivo o visión de su riqueza. No puedes crear una nueva realidad personal con la misma personalidad. Tienes que convertirte en alguien más. Tienes que renunciar a algún aspecto de esos pensamientos, comportamientos y emociones inconscientes que están programados porque los hacemos tanto y pensamos de esa manera. Esa es la parte difícil. Haz el trabajo. No hacen las meditaciones para sanar, hacen las meditaciones para cambiar, entendiendo que su vida cambiará. Ese es el experimento en el que están involucrados. Esta energía, este sentimiento que tienes, la pregunta fundamental es, cuando te vayas de este lugar, ¿puedes llevarlo contigo todos los días? ¿Podrías recordar este sentimiento y evocarlo por tu cuenta? Ahora te estás convirtiendo en el creador de tu vida porque creerás más en ese futuro y menos en tu pasado. Volverás a lo de siempre, como todos hacemos, pero ¿cuántas veces tienes que olvidar hasta que dejes de olvidar y comiences a recordar? Eso se llama el momento de cambio. Es atraparte a ti mismo regresando, sin darte cuenta, a esa vieja personalidad que ha sido programada para que seamos víctimas. Si le dices a alguien por qué estás tan infeliz, tan enojado, tan furioso, y te responde, es esa persona, esa circunstancia, lo que me está haciendo sentir de esta manera y pensar de esta forma. Eso es un programa inconsciente. Una persona está diciendo que alguien en su mundo exterior, o alguna condición está controlando sus sentimientos y pensamientos. Cualquier cosa que nos controle, somos víctimas de ello, y eso tiene que cambiar. Superar la victimización vale más que toda la riqueza del mundo porque eso es exactamente lo que crea la riqueza, lo que crea la salud. Es el proceso de superación. Ese es el proceso de transformación y así es como llegas a esa visión. Esta energía es la que te lleva allí y debes ser capaz de elevarla por ti mismo. Eso significa que tienes que salir de tu estado de reposo, no permitir ni esperar que alguien o algo lo haga por ti, sino hacerlo por tu cuenta. Hay soberanía y empoderamiento en eso. Así es como cualquier persona llega a su sueño. Simplemente no dejan que su energía caiga, y si lo hacen, vuelven a ese estado y ganan confianza en sí mismos. Creemos a partir de la falta, creemos basándonos en la separación. Ves el coche deportivo, ves el armario, ves la escena, ves las vacaciones y ves esa experiencia que deseas. Tu cerebro naturalmente piensa, oh Dios, sería maravilloso estar en esa realidad, estar en ese futuro, basado en la carencia de no tenerlo. En el plano de dualidad y separación, esa carencia nos lleva a soñar con tenerlo. Entonces, lo natural es soñar con una nueva posibilidad basándote en tu comprensión de que aún no tienes esa experiencia. Ahora esa visión de ese futuro, el cerebro la crea naturalmente. Para la persona apasionada, esa visión, donde están viendo ese futuro, los coloca a sí mismos en ese futuro, y cuando hacen eso,
sienten la emoción de ese futuro y realmente lo están haciendo solo con el pensamiento. Así que, una vez que sienten la emoción de ese futuro, pueden creer en ese futuro porque lo han sentido. Interesante, ¿verdad? Te dirán que no hay nadie ni nada ni ninguna circunstancia que podría crear eso. Y todos ustedes lo han hecho. Todos en esta sala han hecho algo grandioso. Mantuvieron esa visión viva en su mente y lograron que sus comportamientos coincidieran con sus intenciones. Hicieron que sus acciones fueran igual a sus pensamientos. Lograron que su mente y cuerpo trabajaran juntos. Dejaron de tener ciertos pensamientos como, no puedo, es demasiado difícil, no tengo ganas, nunca cambiaré. Tuvieron que tomar elecciones diferentes, y la parte más difícil del cambio es no tomar las mismas decisiones del día anterior. Eso significa que te vas a sentir incómodo. Dejaste de hacer las mismas cosas, los mismos hábitos, estar sentado en el sofá, lo que fuera. No tenías tiempo para quejarte. Eso es mantenerte alejado de las experiencias con ciertas personas, en ciertas circunstancias. Ya no quieres vivir eso y tienes que superar realmente tus sentimientos emocionales y hacerlo de todos modos, y lo hacemos todo el tiempo. Luego empiezas a actuar, y de repente, las sincronicidades comienzan a ocurrir. Todos han experimentado esto. Y lo siguiente que sabes es que sucede la experiencia, y sientes la emoción de esa experiencia. Eso elimina la carencia o separación de no tenerlo. Entonces, la emoción es el producto final de la experiencia en la realidad tridimensional. La emoción es el producto final de la experiencia. Es la recompensa de la experiencia. Tener la experiencia es la emoción que es la consecuencia de la experiencia. Esa emoción es toda la información sensorial que estás percibiendo. Todo lo que estás viendo, oyendo, oliendo, saboreando y sintiendo. Toda esa información regresa a tu cerebro en junglas de neuronas o se organiza en redes. Y cuando se conectan, otra parte del cerebro, llamada el cerebro químico, el cerebro límbico, el cerebro emocional, comienza a producir químicos que generan esa emoción. Esa emoción, entonces, elimina la carencia. Ahora dices, yo creé eso. Entonces pasas al siguiente nivel. Ahora puedes volverte realmente bueno en esto. Puedes estudiar, recibir educación, recibir entrenamiento, aprender de tus errores, adquirir disciplina y acumular más cosas. Puedes mejorar en eso. Pero hay otra manera de crear en la que no tienes que hacer tanto, y esas son leyes que trascienden las típicas leyes newtonianas. ¿Qué pasaría si sintieras la emoción del futuro antes de que sucediera? Todos los días, recuerda ese sentimiento. Y ese sentimiento era para tu corazón, para enamorarte de tu vida, para enamorarte de tu visión. Tendrías que despertar ese corazón. Si pudieras hacer eso, y unirlo con la visión de tu futuro, te prometo que será más fácil tomar decisiones para avanzar hacia ese futuro. Te aseguro que creerás en ello, y harás cosas para avanzar hacia ese futuro, y entrarás directamente en él. Así que, entonces, si no sucede cuando queremos que suceda, sabes a lo que me refiero. Como cuando la gente me detiene y me dice, bueno, he estado creando mi realidad durante 3 días y no ha pasado nada. Y les digo, no eres tan bueno. Mira, no sé qué más decirte, no eres tan bueno. O dirán, ¿por qué no estoy viviendo en Mallorca con mis 2 perros y mi amante? Bueno, porque la persona que vive en Mallorca no se parece en nada a ti. Así no es como se ve la persona. Entonces, cuando no sucede, la falta se hace mayor. Y porque la carencia es separación, y la separación se basa en el tiempo. Cuando imaginas esa visión de tu futuro, estás poniendo tu atención en una realidad futura. Tienes un punto de conciencia que es tu futuro, y estás tomando la decisión desde ese punto de conciencia de que es hacia allí donde quieres ir. Y la distancia entre esos dos se llama tiempo. Así que el tiempo se basa en la carencia o separación. Y cuando no sucede, empezamos a sentir más carencia y más separación. Así que empezamos a forzar resultados. Así que nos esforzamos más, manipulamos, competimos, peleamos, porque intentar es lo que haces cuando careces de algo. Y así la persona vive en separación toda su vida, esperando que ocurra el evento que quite la sensación de no tenerlo. Y podría ser toda su vida. Y eso se convierte en un programa. Entonces, les preguntas, ¿por qué eres así? Bueno, porque la vida no me está funcionando. Esa es la creencia que tienen, y tendrán toda una historia que los acompaña. Entonces,
Si pudieras enamorarte de tu futuro, y el corazón produce una firma magnética muy fuerte, y logras que tu cerebro sea coherente y funcione muy bien, esa intención que tienes emite una señal en el campo. Y hemos medido esto. Si pudieras comenzar a experimentar cambiando tu energía, ¿podría eso cambiar mi vida? Ese es el experimento. Solo tengo curiosidad. Si empezaras a hacerlo, ¿podrías realmente acortar la distancia entre el pensamiento de lo que deseas y la experiencia de tenerlo? Y de repente, ya no vas a ningún lado para hacerlo. Es como si viniera hacia ti. Ahora si experimentas de esa manera y luego tienes éxito y empiezas a ver las sincronicidades, te garantizo que lo seguirás haciendo. Sí, te garantizo que no será como, oh Dios, tengo que enamorarme de mi futuro ahora. No va a ser así. Vas a decir, wow, como que está sucediendo, lo que sea que eso sea. No sé qué es, pero estás cambiando tu energía. Y para convertirte en creador de tu vida y realmente practicarlo, si estás sintiendo la emoción de tu futuro, no puedes buscarlo. ¿Cómo podrías buscarlo si sientes que ya ocurrió? No podemos atraer nada a nuestra vida de lo que nos sentimos separados. Eso significa que debes mantener ese estado modificado de mente y cuerpo para mantener viva tu visión. Y si lo haces, el experimento debería ser, oye, estoy haciendo esto para experimentar. Es la verdad. Lo estoy haciendo por la verdad, para tomar la creencia y realmente comportarme de esa manera, para, en última instancia, convertirme en el creador de mi vida. Y así, te sumerges en esa zona, te adentras en ese flujo. Y ahora vas a querer sentir esa sensación más que sentir tu victimización. Y es entonces cuando ya no perteneces a tu pasado, es cuando perteneces a tu futuro. Sí, la abundancia es solo una experiencia dentro del número infinito de experiencias que creo que podríamos tener como creadores. Y las personas simplemente olvidan todas las cosas maravillosas que hicieron o en las que se convirtieron cuando crearon esa abundancia. Y se desmayaron. He estado con multimillonarios, he estado con ellos, ¿y sabes lo que me dicen? Lo han dicho más de una vez. Somos miserables, estamos en agonía. ¿Sabes por qué? Porque no pueden estar lo suficientemente presentes para disfrutar de una puesta de sol, aunque estén en un yate. No pueden estar lo suficientemente presentes para disfrutar de una buena comida. Simplemente no pueden estar presentes con sus familias. No pueden estar presentes. Y así, esa no es la vida que quieres. Lo que quieres es que la gente abundante quiera ser libre, ¿sí? Eso es lo que realmente quieren, ser libres. Para que lo hagas bien, y luego hagas un caballito, si tu modelo de abundancia es que tienes mucho más de lo que necesitas, tanto que lo regalarías, esa sería una persona abundante. Así, tu experiencia de abundancia en el experimento llamado vida puede ser mucho más que ser una persona abundante y enojada. Entonces, desarrollas esa habilidad de abundancia. Pero hay ciertas habilidades, hábitos, elecciones y carácter que creas y llevas contigo. Llevas eso contigo al próximo sueño. Si no estás definido por una visión de tu futuro, entonces estás a merced de los recuerdos de tu pasado, y serás predecible en tu vida. Es mucho más fácil olvidar esa visión que recordarla. Eso significa que tienes que tomarte tiempo para recordarla. Tienes que hacer tiempo para decidir quién ya no vas a ser. Y tienes que hacer tiempo para quién vas a ser. Así, el experimento puede continuar. Deberías enfrentar la adversidad. Deberías, en medio del cambio, enfrentarlo. No debería ser fácil. Debería ganarse. No lo son, porque eso significa que has dedicado tu tiempo. Y significa que sí. Así es como se crea la grandeza. Cuando te presentas para crear, aun cuando no tienes ganas. Cuando te sientas contigo mismo y no permites que tu mente vaya al pasado, a todos los problemas y cosas, e instruyes a tu mente que vaya a esa visión del futuro. Eso es una victoria. Vamos, ese es el proceso de superación. Descubrimos que, cuando estás solo y pasas el punto donde normalmente te detendrías por tu incredulidad, vas más allá de ese punto. Es cuando el cerebro cambia más, cuando estás entrando en lo desconocido. Ese momento en el que parece que quiero renunciar, ese momento en el que parece que quiero rendirme, es el final de tu creencia emocional. Pero si te presentas para ser un creador a pesar de esas voces, a pesar de la mala gestión de tu atención y energía, de no tener suficiente tiempo, o de sentir que algo sucedió en tu día y te hizo no querer crear, los días que te presentas de todos modos y recuerdas eso, esa es la fe en tu futuro, y esa es tu pasión, ganarás ese futuro.
Ese es el proceso de superación que te permite convertirte en cualquier cosa, abundante, saludable, o lo que sea que la gente desee. Creo que la gente se acostumbra a no creer en sí misma. Pienso que es un hábito, porque escuchan esas voces, permanecen sentados y no logran calmar sus emociones. Se levantan de su trabajo interior creyendo menos en su futuro, en lugar de creer más en él. Pero las personas que realmente se sientan y dicen, no me voy a levantar hasta que recuerde mi futuro y me convierta en esa persona hoy, son las que logran algo. La persona que hace eso se levanta creyendo más en su futuro. Tienen que superar algún aspecto de sí mismos para lograrlo. Y no se necesita mucho, excepto para el materialista que está esperando que su vida cambie para sentir alegría. Te estás perdiendo mucho de la vida. ¿Por qué no querrías enseñarle a tu cuerpo emocionalmente cómo se siente la alegría, para que puedas sentirte así? Nadie te va a hacer sentir de esa manera. Tú deberías hacerte feliz. Imagínalo. Te juro que la gente en tu vida se preguntará qué medicamento estás tomando, solo porque no te estás presentando como el recuerdo que ellos tienen de ti. No vemos la realidad como es, vemos la realidad como somos. Esa es realmente la verdad. Así que tienes que analizar qué pensamientos quieres activar y conectar en tu cerebro. Una creencia es solo un pensamiento que sigues pensando una y otra vez. Sigues con intención y con atención, sigues instalando el circuito para recordar pensar de esa manera. Juro que tu biología será mapeada como un pensamiento. Esa sería la nueva voz en tu cabeza que dice que puedes. Sabes que los paradigmas controlan los resultados en tu vida. Tienen el poder sobre todo, desde tus relaciones hasta tus ingresos. Y cuando cambias tu paradigma, todo en tu vida mejora. Es una idea emocionante, ¿verdad? Bueno, soy Bob Proctor y quiero darte la bienvenida a Paradigm Shift, donde te vamos a enseñar cómo hacer mejoras dramáticas en la calidad de tu vida. Piensa en tu vida por un momento. Quiero que pienses en los resultados de tu vida y pienses en el concepto de un cambio de paradigma. ¿Qué es un paradigma? ¿Cómo se forman los paradigmas? ¿Cómo pueden cambiarse? De eso quiero hablar contigo, y creo que cuando te metas en esto, realmente te va a gustar. Hazte esta pregunta: ¿por qué alguien miraría una tremenda oportunidad que les ofrece libertad de tiempo y dinero y luego se alejaría de ella? ¿Sabes? Oyes a la gente todos los días decir, ojalá tuviera esto, ojalá tuviera aquello, ojalá tuviera este coche, ojalá pudiéramos tomar estas vacaciones. ¿Por qué se alejan de ello? La mayoría de las personas dicen, bueno, realmente no lo sé, no creo que haya una respuesta para eso. No, sí hay una respuesta para eso. Verás, la gente está alejándose de las oportunidades todos los días, y la mayor oportunidad que tienen la llevan dentro de ellos mismos. Napoleon Hill dijo una vez, no vayas buscando oportunidades, sino extiende la mano y abrázalas justo donde estás. Las personas que se alejan de las oportunidades están siendo controladas por paradigmas. Realmente lo están. Están siendo controladas por algo, y ni siquiera saben qué es. Piensa en esto. Los paradigmas no son más que una multitud de hábitos, y son los hábitos de otras personas. Estos hábitos han sido transmitidos de una generación a la siguiente. Es bastante triste porque la mayoría de las cosas que el individuo promedio hace en cualquier día, ni siquiera las decidió hacer, están programadas para hacerlo. Está literalmente programado en sus genes, y eso es lo que se llama un paradigma. Lo que estás tratando es con hábitos. Los paradigmas no son más que una multitud de hábitos. El paradigma es una especie de palabra de moda de esta generación en particular, y realmente explica lo que es el condicionamiento subconsciente. En esta parte de El cambio de paradigma, quiero hablar sobre los paradigmas, y voy a hablar de por qué las personas no los cambian y cómo podrían cambiarlos. Los paradigmas son la razón por la que el éxito para la mayoría de las personas es un rompecabezas. Y realmente es un rompecabezas. Le ponen todo lo que tienen y no logran el éxito. Empiezan y dicen, lo voy a hacer esta vez, y luego se rinden. Voy a hacer una dieta, y luego la rompen. ¿Sabes por qué pasa esto? Bueno, realmente no lo saben. El éxito es un verdadero rompecabezas. Ve y pregúntale a una docena de personas qué significa el éxito, y realmente no lo saben. Pregúntales cómo ser exitosos y tampoco lo saben. Verás, somos el producto de la forma habitual de pensar de otra persona, y creo que es hora de cambiar. Así que veamos cómo podemos cambiar. Joel Barker escribió un libro sobre los paradigmas y dijo, ignorar el poder de los paradigmas para influir en tu juicio es ponerte en riesgo al explorar el futuro. Piensa en eso. La mayoría de las personas ignoran el poder de los paradigmas porque no entienden lo que es un paradigma.
Si no sabes lo que es, lo ignorarás automáticamente. Entonces él dijo, ignorar el poder de los paradigmas para influir en tu juicio es ponerte en riesgo al explorar el futuro. Bueno, la mayoría de las personas hace eso, pero también señaló que para ser capaz de dar forma a tu futuro, debes estar dispuesto y ser capaz de cambiar tu paradigma. Ahora, si vamos a cambiarlos, tendremos que entender qué son. Si vamos a cambiarlos, tenemos que entender, creo, cómo se forman. Vamos a tener que entender lo que tenemos que hacer, y escucha esto, realmente vale la pena estudiarlo, porque cuando cambias tu paradigma, literalmente puedes escribir tu propio cheque. Puedes decidir a dónde vas a ir y qué vas a hacer. Empiezas a determinar cuánto vas a ganar, cuánto te vas a divertir, los viajes que vas a hacer, a dónde vas a ir y qué vas a hacer. Ahora, para comenzar, hay dos cosas que realmente necesitas saber para tener éxito. Suena bastante simple. La primera es, tienes que saber dónde estás. Sabes, la mayoría de las personas no sabe dónde está. Yo le debo mucho a un hombre llamado Ray Stanford. Ray Stanford fue un tipo que, hace 45 años, me hizo sentarme y realmente mirar cómo estaba viviendo. Él me dijo, Bob, ¿te gusta la forma en que estás viviendo? Y yo dije, no particularmente. Él me preguntó, ¿crees que soy un tipo feliz? Y yo le dije, sí, pareces bastante feliz para mí. Él me dijo, ¿alguna vez me has visto enfermo? Tuve que admitir que no. Me preguntó, ¿alguna vez me has visto cuando estaba quebrado? Y nuevamente, tuve que admitir que no. Entonces él me dijo, debes ser una de las personas más miserables que he conocido. Y lo era. Era un ser humano infeliz. Sin embargo, él dijo, siempre estás enfermo. Y me dijo, no tienes una enfermedad terminal, pero siempre tienes dolor de cabeza, o un resfriado o algo. También me dijo, siempre estás quebrado. Oh sí, siempre estaba quebrado. Nunca tenía dinero. Me preguntó si quería cambiarlo. Bueno, sabes, nunca se me pasó por la cabeza que pudiera hacerlo. Nunca pensé que tenía la capacidad de sentarme y decidir exactamente lo que quería hacer. Ahora dije que hay dos cosas que tienes que saber para tener éxito. Bueno, vamos a ver cuál es la segunda. La segunda es que tienes que saber a dónde vas. No solo tienes que saber dónde estás, tienes que saber a dónde vas. Ahora verás, yo no estaba en un buen lugar. Estaba infeliz, enfermo y quebrado. Y debido a que ese era mi estado, era como si tuviera que quedarme allí. Pero veías, tenía 26 años. Había estado intentando cambiar mis resultados desde que era un niño y nada parecía suceder. Así que supongo que para cuando tenía 26 años, simplemente asumí que esa era mi suerte en la vida. Pero él dijo que eso no tenía que ser así. Dijo, tus resultados actuales no tienen nada que ver con tu futuro, a menos que tú lo permitas. Él dijo, tus resultados no son ni buenos ni malos, todo simplemente es. Mira la habitación en la que estás. La habitación no es ni grande ni pequeña, la habitación simplemente es. Solo es grande o pequeña en relación con algo más. Mira una habitación más grande, entonces la habitación en la que estás es pequeña. Mira una habitación más pequeña, la habitación en la que estás es grande. Bueno, él dijo, tus resultados no son ni buenos ni malos. Esto tiene que ver con la ley de polaridad. La ley de polaridad decreta que hay dos lados de todo. También es la ley de relatividad. Tenemos que relacionar las cosas. Entonces él dijo, sabes, en relación con la mayoría de la población mundial, vives como Salomón en toda su esplendor y gloria. Así que ese no es el punto. Él dijo, no estás donde quieres estar. Así que dije, ignoramos dónde estás ahora que sabes dónde estás, y pensemos en dónde quieres ir. ¿A dónde quieres ir realmente? Bueno, sabes, hacía tanto tiempo que no soñaba que realmente no sabía. Y ¿sabes lo que descubrí? Descubrí que la mayoría de las personas no saben, pero si nos sentamos, tomamos un bolígrafo y una hoja, y nos preguntamos, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? Podemos hacerlo. Ahora verás, hay una parte del paradigma que nos impide hacer eso, porque inmediatamente nos preguntamos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo importa eso? Hillary no sabía cómo llegar a la cima de la montaña hasta después de llegar allí. Tuve la suerte de trabajar con Edmund Hillary en 3 ocasiones diferentes. Lo único que vi diferente en él y en cualquier otra persona era su tamaño, su determinación y su visión. En él y en cualquier otra persona era su tamaño, su determinación y su visión. Mira, nadie había estado en la cima del monte Everest. Nadie había estado en la cima del mundo hasta que Hillary lo hizo. Desde entonces, más de 1000 personas lo han hecho.
¿Y qué pasa con los hermanos Wright? Nadie había volado, pero ellos lo hicieron. Verás, no importa cómo lo vas a hacer, lo que importa es lo que vas a hacer. Así que piensa en esto. ¿Quién eres ahora? Eso fue lo que Ray comenzó preguntándome. Él dijo, ¿quién eres? Yo dije, ¿qué quieres decir? Le respondí, soy Bob. No, dijo, eso no eres tú. Ese es tu nombre. ¿Dónde está el tipo? Pensé, no soy mi nombre. Ahora, él dijo, Bob Proctor es tu nombre, pero no eres tú. Dijo, son dos palabras que usas, tu nombre. Puedes cambiarlas si quieres. Probablemente no lo harás, pero eso no eres tú. Y yo dije, bueno, esta soy yo. No, él dijo, eso es tu cuerpo. Nunca has oído a alguien llamar al trabajo y decir, el cuerpo no va a venir hoy, está enfermo. Piénsalo, nunca escuchas a nadie decir, soy mano, soy pierna. Es mi mano, mi pierna, mi nombre, mi cuerpo. Estas son todas las cosas que tenemos. Tenemos que realmente detenernos a pensar, ¿quién soy? Ahora, cuando haces esto, vas a encontrar algunas respuestas bastante buenas. Somos seres espirituales. Eso es lo que somos. Somos un alma. No tenemos una. Somos una. Somos seres espirituales que hemos sido dotados con un intelecto. Tenemos factores intelectuales, herramientas mentales magníficas encerradas dentro de nosotros, y vivimos en un cuerpo físico. Ahora, es la forma en que usamos nuestros factores intelectuales lo que va a dictar nuestro estado emocional. Y nuestro estado emocional, muy probablemente, va a controlar cómo nos comportamos. Vamos a profundizar mucho más en esto más adelante, pero por ahora, sabes que así es como funciona. He mencionado 1000 veces, y no una sola vez, que pensamos en imágenes. Si piensas en imágenes, yo soy espíritu, tengo un intelecto y vivo en un cuerpo físico. Y cuando piensas en ti mismo, ¿qué imagen ves? La imagen física. Es la imagen que se refleja en el espejo. Es la imagen del cuerpo que vestimos. Y pensamos que eso es lo que somos, pero en realidad no lo somos en absoluto. Tenemos que obtener una imagen de nosotros mismos como seres espirituales. Nadie ha visto el espíritu. Vemos la expresión del espíritu. El espíritu es creativo, y nosotros somos creativos. Ahora piensa en esto por un momento. El Dr. Thurman Fleet, en 1934, se dio cuenta de que teníamos un verdadero problema. Nadie veía el lado más alto de la personalidad de una persona. Así que decidió hacer una imagen. Dijo que hay una imagen de la mente y el cuerpo. Ahora, quiero recomendarte que hagas lo que he estado haciendo durante casi 40 años. He estado estudiando esto durante alrededor de 5 años, antes de que esta imagen se me presentara. Leland Vandal me la presentó, y cuando lo hizo, todo encajó en mi mente. Había estado estudiando todo este material sobre la mente, pero no tenía una imagen. La mayoría de las personas, cuando piensan en la mente, piensan en el cerebro. El cerebro no es la mente, así como la uña no es el dedo. El cerebro es una estación de conmutación electrónica. Es el cerebro el que activas para establecer nuevas vibraciones en tu cuerpo, y la vibración te causa actuar de la manera en que actúas. Tu vibración dicta lo que atraes. Sabes que todo lo que llega a tu vida lo atraes. Entonces, lo que tenemos que aprender es cómo trabajar con la mente. Te diré lo que hago. Yo veo mi cabeza como mi mente, y todo desde el cuello hacia abajo como el cuerpo. ¿Es así como es? No, por supuesto que no, pero esa es la imagen con la que estoy trabajando. Ahora tomamos la mente y la dividimos en 2 partes, la mente consciente y la mente subconsciente. Creo que probablemente haya 150 nombres para cada una de ellas, la mente consciente y la mente subconsciente. En algunos lugares, llaman a la mente subconsciente la mente inconsciente, y algunos la llaman inteligencia universal. Llámala como quieras, no nos importa cómo la llames, pero entendamos cómo funciona. Tu mente consciente te da la capacidad de elegir, es muy poderosa. Tu mente subconsciente no tiene esa capacidad. La mente subconsciente es tu mente emocional. La mente consciente es tu mente pensante. La mente consciente está conectada a tus factores sensoriales. Entonces, observemos esto por un momento. ¿Qué piensan la mayoría de las personas? Pues piensan según lo que está sucediendo afuera de ellos, porque esos factores sensoriales están recogiendo esa información y luego la envían para que piensen en imágenes. Luego, esas imágenes se transfieren a su mente subconsciente, y es esto lo que les hace sentir de la manera en que se sienten.
Lo que piensas y lo que imprimes en tu mente subconsciente controla la vibración en la que estás, y esa vibración controla cómo actúas, lo que produce los resultados que estamos obteniendo ahora. Puedes pensar lo que quieras, pero cuando eras niño no podías. Permíteme retroceder un poco. Tu mente subconsciente estaba completamente abierta para ti. Podías poner en ella cualquier cosa que quisieras cuando eras un bebé. La mente subconsciente de un bebé está completamente abierta. Lo que sea que sucediera a su alrededor entraba directamente en su mente subconsciente. Ahora, en este momento, puedes bloquear todo lo que entra en tu mente subconsciente. Puedes hacerlo con tu mente consciente. Puedes elegir mentalmente las ideas que pones en tu mente. Miras algo, no te gusta, lo rechazas. La mente consciente tiene la capacidad de aceptar o rechazar ideas. La mente subconsciente no tiene esa capacidad. Cuando eres un bebé, tu mente está completamente abierta y puedes poner cualquier cosa en ella. Al nacer, un bebé es un genio lingüístico, literalmente un genio lingüístico. Puedes enseñarle a un bebé cualquier idioma. Tengo algunos asociados míos en Kuala Lumpur, Malasia, que tienen un niño de 4 años que habla 4 idiomas. ¿Sabías que puedes enseñarle a un bebé a leer antes de que hable? Ahora, alguien podría decir, no lo creo. Y si es así, probablemente no lo harías. La razón por la cual no les enseñamos a leer antes de hablar es porque no recibimos retroalimentación y no entendemos cómo funciona su mente. No entendemos que podemos programarla, pero de hecho, la estamos programando. Todo lo que decimos, todo lo que está pasando a su alrededor, entra directamente en la mente subconsciente del bebé. ¿De dónde sacaste la idea de que vas a trabajar para ganar dinero? ¿Sabías que trabajar es la peor forma de ganar dinero? Vas a trabajar para sentirte satisfecho, por eso deberíamos estar haciendo lo que amamos hacer. Proporcionamos servicio para ganar dinero. ¿Por qué crees que el 90% de la población no tiene idea de cómo ganar dinero? Piénsalo un momento, es muy importante que lo entiendas, porque si no lo entiendes, vas a seguir haciendo lo que haces. ¿Cómo te va ganando dinero? ¿Tienes problemas con eso? Si tienes problemas con eso, es por las ideas que están programadas directamente en tu mente subconsciente. Si estás trabajando con personas que piensan que ganar dinero es difícil, cuando eras un bebé, entonces crecerás pensando que ganar dinero es difícil. Si tus padres fueron a la escuela, probablemente irás a la escuela. Si tus padres no fueron, probablemente no lo harás. Si culpas al clima y a lo que está sucediendo afuera por la enfermedad que puedas tener, entonces probablemente harás lo mismo. ¿Por qué te gusta la comida que te gusta? Te gusta porque estás programado para comerla. Dices que no elegiste gustar de esa comida, pero elegiste gustar la comida que te programaron a comer. Cuando esa programación tiene lugar, es genética y ambiental. Alrededor de los 4 o 5 años, la mente ya está programada. Las ideas que entran una y otra vez se fijan en la mente subconsciente, y a eso le llamamos un paradigma. Luego, empiezas a pensar de una manera específica. Puedes pensar lo que quieras, pero tu paradigma controla tu comportamiento y tus resultados. Pensemos en esto por un momento. Supongamos que estás ganando $50,000 al año. ¿Qué tan probable es que pienses de la misma manera que una persona que gana $250,000 al año? No lo vas a hacer. De hecho, probablemente pensarás que son diferentes de ti, pero no lo son. La única diferencia es su forma de pensar. Puedes pensar lo que quieras, pero el paradigma parece controlar la manera en que pensamos. Ahora tenemos que tomar una decisión. Vamos a parar eso. La mente puede pensar lo que quieras. Es tu mente pensante, pero no dejes que el paradigma te controle. Es un concepto hermoso una vez que comienzas a entenderlo. Piensa en esto. Ahora, tu paradigma controla tu lógica. Hace un tiempo, nunca pensamos que podríamos volar en aviones, porque se creía que todo lo que es más pesado que el aire es atraído hacia el centro de la Tierra. Era totalmente ilógico pensar que podríamos construir algo de metal y hacerlo volar por el aire llevando personas. Pero ahora lo estamos haciendo. Es lógico ahora, pero no lo era cuando los hermanos Wright lograron que el avión despegara. Una persona que gana $50,000 al año, si va a hablar con uno de sus amigos sobre ganar $250,000 al año, le diría que está loco. Eso es totalmente ilógico. Pero pensemos un momento. Si el paradigma está controlando la lógica, si el paradigma está controlando los resultados, ¿no tendría sentido empezar a pensar en cosas que son totalmente ilógicas? Entonces,
Cuando miras dónde estás y hacia dónde vas, creo que necesitamos tener algunas ideas en nuestra mente que quizás nos asusten un poco. Si tu meta no te asusta y te emociona al mismo tiempo, probablemente no sea una buena meta. Recuerdo que estaba sentado en una estación de bomberos cuando recogí Piense y hágase rico hace muchos años. Ese era el mejor trabajo que había tenido. Solo trabajaba 7 días y 7 noches al mes. Podía dormir allí toda la noche y jugar al golf todo el día. Estaba ganando un ingreso por encima del promedio. Nunca había habido alguien que lo dejara. Solo una persona desde 1934 había renunciado. Y sin embargo, lo dejé. Era totalmente ilógico para mí hacerlo. ¿Por qué lo hice? Lo hice porque quería cambiar mi vida. Quería cambiar a las personas con las que me relacionaba. Quería cambiar todo. Ahora, Maslow decía que o das un paso hacia el crecimiento o das un paso hacia la seguridad. Esa es una decisión que tienes que tomar. Si das un paso hacia el crecimiento, va a ser aterrador, pero si das un paso hacia la seguridad, te vas a quedar donde estás. Pensemos un momento. ¿Dónde estás y dónde quieres llegar? Es una buena pregunta, pero es una pregunta que la mayoría de la gente nunca se hace. Quiero que pienses un momento en lo que era ser un niño. ¿En qué tipo de entorno naciste? Porque ahí es donde se forma tu paradigma. Detente y mira a tus antepasados. Podrías preguntarte, ¿cómo llegué hasta aquí? Bueno, es una pequeña partícula de energía de mamá y otra de papá que se unen y se convierte en el núcleo de ti. ¿Sabías que todo el ADN de mamá y de papá está guardado en esas pequeñas partículas de energía? Todos sus patrones de comportamiento están ahí. ¿Por qué crees que tienes algunas de las pequeñas peculiaridades que ellos tienen? ¿Por qué crees que te pareces tanto a tus padres? ¿Crees que eso es un accidente? La verdad es que la mayoría de las personas nunca se detienen a pensar en esto. Quiero que lo pienses, porque tu forma de vivir está controlada en gran medida por tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, sus abuelos, y todo eso se pasa de una generación a otra.